Algunas verdades nunca deberían salir a la luz, pero yo las vi con mis propios ojos. Ahora, nadie me cree. Y lo peor es que ellos saben que lo sé. Soy el teniente Álvarez, y si estás escuchando esto, significa que de alguna manera logré dejar un registro antes de que me silenciaran. No sé cuánto tiempo me queda, pero necesito contar lo que pasó en el Amazonas. Lo que encontramos allí, nunca debió ser descubierto. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Todo comenzó con una misión clasificada. El alto mando nos proporcionó la información de manera escueta, señales de radio anómalas detectadas en una región inexplorada del Amazonas, en una zona que, según los mapas oficiales, no existía. Las señales eran demasiado organizadas para ser un fenómeno natural, pero al mismo tiempo, no coincidían con ninguna emisión humana conocida. No era interferencia atmosférica, no era un eco perdido de transmisiones antiguas. Alguien o algo estaba transmitiendo desde un punto sin registrar en la selva. Nos asignaron la misión porque mi equipo y yo éramos especialistas en operaciones encubiertas y reconocimiento en entornos hostiles. Éramos 7 en total, el sargento Méndez, mi segundo al mando. Experto en combate cuerpo a cuerpo y supervivencia. El cabo Herrera, tirador de precisión, frío y metódico. El soldado Ramírez, especialista en comunicaciones y logística. El soldado Ibarra, experto en demoliciones, si algo debía volar en pedazos, él lo lograba. El doctor Vasconcelos, biólogo especializado en ecosistemas cavernícolas. La doctora Evans, microbióloga experta en organismos extremos. Nuestra misión era clara en papel: descender por una grieta recién descubierta, inspeccionar la zona, rastrear el origen de la señal e informar de los hallazgos. 76 horas, infiltración, exploración, extracción. Nos desplegamos en helicóptero y descendimos a una zona profunda del Amazonas, donde el verde de la jungla se volvía una maraña impenetrable de raíces y sombras. Lo primero que notamos fue el silencio. No era un silencio total, pero sí contenido. Los sonidos de la jungla iban y venían de forma errática. A veces, el rugido de los insectos y aves estalla en un caos de ruido, solo para detenerse abruptamente, como si algo estuviera pasando cerca. Después de casi una hora de caminata, encontramos la grieta. Era un agujero colosal, de bordes tan lisos que parecían haber sido cortados por una máquina. Pero lo más inquietante fue la roca. Méndez pasó la mano por la superficie ennegrecida. «Esto no es normal», dijo. «No estamos aquí para hacer suposiciones». «Hagamos nuestro trabajo», respondí, pero sentí el mismo escalofrío recorriendo mi espalda. Lanzamos las cuerdas, ajustamos los arneses y comenzamos el descenso. Uno por uno, nos internamos en la grieta, bajando por las paredes irregulares hacia la negrura. La luz del sol se desvanecía a cada metro. Conforme descendíamos, el aire cambió, ya no olía a selva, olía a metal, a algo viejo y estancado. Encendimos nuestras linternas. Las paredes de la cueva brillaban. No como las rocas húmedas normales, sino con un leve resplandor azulado, como si estuvieran recubiertas por una delgada película orgánica. Evans encendió su linterna ultravioleta y lo que vimos nos dejó fríos. Las paredes no eran naturales, estaban cubiertas de patrones, marcas, filamentos, estructuras que parecían crecer desde la roca, como si algo las hubiera moldeado. Vasconcelos dijo algo en portugués y pasó un dedo por la sustancia. «Esto está vivo». Nadie dijo nada. Seguimos bajando. El túnel se estrechó y luego se abrió de golpe. Habíamos llegado a una caverna colosal. Y en el centro había un lago, pero el agua no se movía, no había ondas, ni reflejos ondulantes, era como un espejo negro. El sonido rompió el silencio, y todos levantamos los rifles, mirando en la oscuridad. Algo se movía en el agua, y emergió. Al principio, parecía solo una masa amorfa, palpitante, con tentáculos largos y esqueléticos que se desplegaban en todas direcciones, pero luego, se levantó, era una figura humanoide, alta, delgada. Su piel era traslúcida y gelatinosa, dejando ver un sistema de venas brillando con un resplandor azulado. Pero lo peor era su rostro, o la ausencia de uno, no tenía ojos,
solo una superficie lisa y ósea. Donde debía estar su boca, colgaban filamentos largos, parecidos a nervios expuestos. Se tambaleó hacia la orilla con movimientos espasmódicos, no hacía ruido, no respiraba. Entonces, se detuvo, nos estaba sintiendo. El sargento disparó. El estruendo rebotó en la cueva y la bala impactó en el torso de la criatura, pero no cayó. Y entonces, el agua hirvió de movimiento. Brotaron burbujas en la superficie y unas figuras comenzaron a emerger. Nos metimos en un nido, dijo Vasconcelos. Las criaturas avanzaron, sus cuerpos se movían de manera imposible, contorsionándose con una fluidez aberrante. Atrás, grité. Pero ya era tarde. Herrera disparó una ráfaga, pero algo saltó desde el agua y lo derribó. Ibarra intentó ayudarlo, pero otra de esas cosas lo atrapó del tobillo y lo arrastró hacia la oscuridad. Evans gritó. Ramírez desapareció entre un torbellino de extremidades. Nos retiramos a ciegas. Corrimos por el túnel de vuelta a la grieta, disparando y gritando. Cuando al fin llegamos a la salida, el sol nos golpeó la cara como una bendición. Las criaturas se detuvieron. No lo dudamos, colocamos cargas, y volamos la entrada. El sonido de la detonación aún sonaba en mis oídos cuando el polvo comenzó a asentarse. La grieta que habíamos utilizado para descender ya no existía. Una masa de escombros bloqueaba la entrada. Nadie podría salir de ahí. Las criaturas que nos atacaron estaban atrapadas en la oscuridad. Pero, por alguna razón, no me sentía aliviado. Méndez se dejó caer sobre una roca, jadeando. La mitad de nuestro equipo había desaparecido. Ramírez, Ibarra, Evans, Herrera, a los 4 se los llevaron esas cosas. Traté de ignorar la sensación de culpa que me quemaba el estómago. No podía permitirme eso ahora. Los vivos necesitaban salir de esa selva. Hay que movernos, dije al fin, poniéndome en pie. El sargento me miró, con el rostro cubierto de polvo y sudor. ¿Y qué les decimos a los de arriba? El doctor, que había estado en shock desde que salimos de la cueva, se giró bruscamente. Les decimos la verdad. Que encontramos algo ahí abajo. Que nos atacaron. Que no sabemos qué eran esas cosas. Nadie dijo nada, porque sabíamos lo que pasaría si hablábamos demasiado. El gobierno no quería preguntas, solo querían resultados. Nos pusimos en marcha, la jungla parecía diferente. Cada sombra parecía alargarse más de lo normal. Cada hoja que crujía bajo nuestros pies sonaba de manera estruendosa. Algo nos estaba siguiendo, lo sentía. Giraba la cabeza de vez en cuando, tratando de captar algún movimiento entre los árboles, pero no había nada. Nos están mirando, dijo Méndez, asentí. No habíamos visto ni un solo animal desde que dejamos la grieta, ni monos, ni pájaros, ni siquiera insectos. Nos llevó 2 horas llegar al punto de extracción. Cuando el helicóptero apareció en el horizonte, por primera vez sentí que podíamos salir de esa pesadilla. Las turbinas removieron las copas de los árboles mientras descendía. Nos apresuramos a abordarlo, y en cuanto estuvimos dentro, di la orden de despegar. El piloto no hizo preguntas, simplemente nos elevó por encima de la selva, alejándonos de aquel infierno. Pero el silencio en la cabina era denso, sabíamos que esto no había terminado, ni de cerca. Nos llevaron a una instalación en lo profundo del Amazonas. Una base que oficialmente no existía. Nada de lo que ocurrió en esa cueva quedaría en ningún informe público. Nos hicieron exámenes médicos. Nos aislaron en habitaciones separadas. Nos hicieron preguntas. Muchas preguntas. ¿Qué vieron ahí abajo? ¿Cuántos eran? ¿Intentaron comunicarse? Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. ¿Recogieron algo más aparte de muestras biológicas? ¿Vieron alguna tecnología? Respondimos lo mismo, una y otra vez. Pero los oficiales nunca parecían sorprendidos. Como si ya supieran algo. 2 días después, al fin nos permitieron reunirnos en la sala de descanso.
Méndez estaba sentado en su litera, limpiando su rifle de manera mecánica. Aún tenía la mirada perdida. Desde que salimos del Amazonas, había estado más callado de lo normal. No me gusta esto, teniente, dijo sin levantar la vista. Nos trajeron aquí como si fuéramos infectados, pero los de arriba no parecen preocupados. Porque saben más de lo que dicen, respondí. Exacto. El ventilador de la habitación zumbaba en el fondo. Casi me arrullaba. Hasta que algo cambió. Un sonido apagado y viscoso. Al principio, pensé que lo había imaginado, pero entonces se repitió. ¿Escuchaste eso?, dijo el sargento, ya con el rifle en la mano. Me puse de pie en silencio, agarrando mi arma. Nos acercamos a la puerta y la abrimos con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero el aire había cambiado. No era algo que pudiera explicar con palabras, solo lo sentía, como si la presión del ambiente hubiera subido. Intercambiamos una mirada, no hacía falta hablar para saber que los dos habíamos percibido lo mismo. Vamos a buscar a Vasconcelos, dije. Caminamos en silencio, avanzando por los pasillos iluminados de manera intermitente. Las sombras parecían más profundas de lo normal. Cuando llegamos al laboratorio, encontramos la puerta entreabierta. Dentro, las luces estaban apagadas, pero un resplandor azul pálido parpadeaba en el interior. Empujé la puerta con el cañón del rifle. El laboratorio estaba destrozado. Mesas volcadas, papeles por el suelo. Y lo peor de todo, el contenedor con las muestras estaba abierto. Mierda, dijo Méndez. En ese instante, algo crujió en la esquina oscura del laboratorio. Nos giramos en dirección al sonido y apuntamos nuestras linternas. El doctor estaba allí, paralizado. Su rostro estaba bañado en sudor, y sus ojos reflejaban un pánico absoluto. No hagan ruido, dijo apenas audible. Dimos un paso más, y fue entonces cuando lo vimos. Algo se movía en el techo. No se movía, se deslizaba. Una sombra viscosa, pegada a la superficie como si la gravedad no le afectara. Sus extremidades alargadas latían con un brillo azulado, la misma bioluminiscencia que vimos en la cueva. Y entonces, se giró hacia nosotros. No tenía ojos, pero sabía que estábamos allí. No tuvimos casi tiempo de reaccionar, la cosa se dejó caer del techo. Rodamos hacia atrás, esquivándola por centímetros. El impacto sonó en el laboratorio, y la cosa se levantó sobre 4 extremidades alargadas, retorciéndose como si su cuerpo no tuviera huesos. El sargento disparó, la ráfaga de balas golpeó de lleno a la criatura, pero no cayó. Su cuerpo absorbió los impactos con un sonido húmedo, como si la piel misma se cerrara sobre las heridas. Se estaba regenerando. Vasconcelos gritó y corrió hacia la puerta. La criatura lo vio. Se lanzó con una velocidad inhumana, pero yo reaccioné más rápido, lo cogí del brazo y lo empujé fuera del laboratorio. Méndez arrojó una silla contra la criatura para distraerla y salimos corriendo. Nos lanzamos por el pasillo, con el sonido de la criatura persiguiéndonos desde atrás. Pero algo estaba mal. Las luces parpadeaban cada vez más fuerte. El sistema eléctrico fallaba. Y entonces lo escuchamos. Un crujido. Un sonido húmedo y pegajoso, deslizándose por los conductos de ventilación. No es solo una, gritó el doctor. Mi instinto de supervivencia se activó. A la armería, ya. Doblamos por una esquina, cuando de repente un soldado apareció corriendo hacia nosotros. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, sin entender nada. Antes de que pudiéramos responder, algo cayó desde el techo y lo arrastró a la oscuridad. El grito del soldado se cortó de golpe, y seguimos corriendo sin mirar atrás. Llegamos a la armería y cerramos la puerta con pestillo. Las luces de emergencia proyectaban sombras alargadas sobre las paredes. Fuera, algo se movía. El sargento se acercó a la caja de municiones y comenzó a recargar su rifle. El doctor respiraba con dificultad, al borde del pánico. Nos están cazando, dijo. Méndez le puso una mano en el hombro y lo sacudió. Concéntrate.
No vamos a perecer aquí. Pero él no lo escuchaba. No deberían estar aquí, no deberían poder. Lo agarré del brazo y lo empujé contra la pared. Explícate de una maldita vez. Sus ojos brillaban en la oscuridad y reflejaban pánico. Los organismos que encontramos en la cueva, tragó saliva, no podían sobrevivir fuera de su ambiente. Pues parece que sí pueden, gruñó el sargento. No lo entienden. Vasconcelos respiraba agitado. Analicé las muestras. Necesitaban la biopelícula para vivir. No podían funcionar sin ella. Sin la cueva, deberían haber dejado de vivir. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Entonces a qué nos estamos enfrentando? Él negó con la cabeza. Algo más, algo peor. Un golpe violento en la puerta de la armería nos sacó de la conversación. Levantamos los rifles en dirección a la entrada. El metal crujió. Algo pesado estaba del otro lado. Contuve la respiración. Otro golpe. El sargento movió los labios sin emitir sonido. Van a entrar. Deslicé la mirada hacia la única otra salida de la armería, un conducto de ventilación. Mierda. Prefería enfrentarme a esas cosas con un arma en las manos que meterme en un maldito túnel donde no podía ni girarme. Pero no había opción. Me acerqué al conducto y lo abrí con cuidado. Era un túnel de metal angosto que se extendía hacia la oscuridad. Méndez ya estaba ayudando al doctor a entrar cuando la puerta estalló hacia adentro. El primer destello de nuestras linternas iluminó la pesadilla. Las criaturas se movían en la penumbra. No una, ni dos, 6. Algunas eran como las que vimos en la cueva, altas, huesudas, con piel traslúcida y bioluminiscente, pero había otras distintas. Eran más grandes, más sólidas. Sus extremidades tenían garras afiladas, y sus cuerpos parecían reforzados por placas óseas. Estaban evolucionando. No lo pensamos dos veces, abrimos fuego. El pasillo se iluminó con los destellos de los disparos. Los impactos sacudieron a las criaturas, pero no cayeron. El sargento lanzó una granada. ¡Cúbranse! El estallido sacudió la armería. Pedazos de carne y hueso volaron por el aire, pero cuando el humo se disipó la mayoría de ellas seguían de pie. Méndez ya estaba metiéndose en el conducto de ventilación. Empujé al doctor para que siguiera. Uno de los seres se lanzó hacia mí. Rodé hacia atrás y disparé a quemarropa, volándole media mandíbula. Pero la criatura siguió avanzando. Me metí en el conducto justo cuando un brazo largo y retorcido se estrelló contra el metal. El sargento cerró la rejilla y seguimos arrastrándonos en la oscuridad. El conducto era un infierno. El calor sofocante y el eco de nuestra propia respiración lo hacían parecer como un ataúd de metal. Nadie hablaba. Sabíamos que no estábamos seguros. En cualquier momento, una de esas cosas podía meterse en los conductos. El metal debajo de mí vibraba. Algo estaba moviéndose por las paredes de la base. Seguimos arrastrándonos, hasta que vimos una rejilla más adelante. Méndez se adelantó y la empujó. Salimos a un pasillo lateral. El aire estaba cargado de humo. Caminamos con cautela, pegados a las paredes. El sistema eléctrico seguía fallando. Las luces parpadeaban de forma errática. Pero lo más inquietante era el silencio. No se escuchaban disparos. Ni voces, ni siquiera gritos. ¿Dónde está la gente?, dijo Vasconcelos. Nadie respondió. Sabíamos la respuesta. Estaban sin vida, o algo peor. Llegamos a un laboratorio, el sargento forzó la cerradura y entramos. Había un solo técnico en la sala. Se encogía en una esquina, con una pistola en la mano y el rostro desencajado. No se acerquen. Levanté las manos en señal de calma. Somos del equipo de exploración. El tipo temblaba. Llevaba horas solo. El técnico nos miró con miedo. Ustedes trajeron esto, ¿verdad? El sargento lo agarró por la camisa.
¿Cómo sabes eso? El tipo tragó saliva. Porque la señal de radio sigue emitiéndose. Mi corazón se detuvo. Nos giramos hacia la pantalla que mostraba las frecuencias activas. La misma señal que habíamos rastreado en la selva ahora venía desde dentro de la base. La única salida real era el hangar. Pero había un problema. Si la señal de radio ahora venía desde dentro de la base, significaba que algo se estaba comunicando. Y eso solo podía significar una cosa. Méndez dijo, nosotros no somos los únicos que estamos escuchando. Salimos del laboratorio con precaución, necesitábamos llegar a la sala de monitores para ver qué estaba ocurriendo en la base. Por el pasillo no encontramos a nadie, lo que nos resultó extraño. Con nosotros iba el técnico que miraba hacia todos lados con miedo a encontrarse con alguna de las criaturas. Cuando accedimos a la sala de monitores, revisamos las cámaras. Y lo que vimos nos quitó el aliento. No quedaba casi nadie. La base estaba sin vida. En las cámaras, no había soldados patrullando. No había actividad humana. Solo cuerpos. Algunos caídos en posiciones antinaturales, otros arrastrados hacia las sombras. Los pasillos estaban cubiertos de la biopelícula. Pero lo peor era el hangar. Acerca esa imagen, ordené. La imagen se agrandó. Lo que vimos nos dejó helados. Una pared entera del hangar estaba cubierta por la biopelícula. Pero había más. En el centro de la habitación, conectado a la sustancia negra, había algo que no debería estar allí. Una estructura. No era parte de la base. No era tecnología humana. Vasconcelos dijo con la voz temblorosa, están construyendo algo. Algunos cuerpos se movían, pero no como humanos. El sargento apretó la mandíbula. Algunos todavía están vivos. El doctor negó con la cabeza. No, no lo están. Nos miró con pánico, no lo entienden, dijo no dejan a nadie con vida. Nos acercamos más a la pantalla. Vimos a un soldado en el suelo, con la biopelícula cubriendo su rostro. Se sacudía pero no como alguien agonizando. Sus movimientos eran espasmódicos. Como si algo estuviera aprendiendo a usar su cuerpo. El doctor tragó saliva. Los están utilizando. Entonces escuchamos un estruendo, venía del pasillo, se pararon delante de la puerta de la sala en que nos encontrábamos. El sargento pateó la mesa de la consola y la dio la vuelta para usarla como barricada. Pero sabíamos que no aguantaría mucho. Una criatura se lanzó contra nosotros. El golpe hizo que la mesa se partiera en dos. Rodamos hacia atrás, disparando, pero ya nos estaban rodeando. El técnico fue el primero en caer. Una extremidad delgada, pero con una fuerza imposible, lo agarró de los tobillos. Su grito duró apenas un segundo antes de que fuera arrastrado hacia la oscuridad. Méndez no dudó. Sacó una granada y la deslizó dentro del conducto por el que había desaparecido. El estallido sacudió las paredes. La oscuridad en la base no era normal. No era el tipo de oscuridad que se siente cuando se apaga la luz en una habitación. Era más densa. Más viva. Como si algo en el aire hubiera cambiado de composición. Como si estuviéramos dentro de un organismo. Y entonces, se oyó una voz sonó. Era un eco bajo, distorsionado, como si algo estuviera imitando el habla humana sin entender su propósito. El doctor se llevó una mano a la boca. Su rostro estaba completamente pálido. Dios dijo, están aprendiendo. El sargento recargó su rifle. Que aprendan lo que quieran. Los vamos a volar de todas formas. Pero en su tono había algo, duda. Nos movimos con cuidado por los pasillos, con las linternas encendidas y los rifles listos. Las luces no habían vuelto. No había alarmas. No había radio. No había nadie. Pero había algo peor, el olor. Un hedor metálico, espeso. Y conforme avanzábamos comenzamos a ver el origen.
Las paredes de la base ya no eran metálicas. Estaban cubiertas de biopelícula, pero no como en la cueva. Esto era diferente. Estaba cambiando. Las estructuras eran más gruesas, más sólidas, más orgánicas. Algunas partes parecían nervios expuestos. Otras parecían retorcerse lentamente, como si respiraran. Méndez pasó la mano por una de las paredes. «Está caliente». «¿Qué?» Se giró hacia mí. «Esto está vivo». Vasconcelos se adelantó y estudió las estructuras con miedo. «No, no es solo la biopelícula». Se agachó y raspó un fragmento de la sustancia con su cuchillo. Nos mostró el filo. La sustancia se movía, no como un líquido, no como una bacteria, como si fuera tejido vivo. «No está creciendo sobre la base», dijo, con la voz temblorosa. «Entonces, ¿qué está haciendo?», preguntó el sargento. La biopelícula no estaba invadiendo la base. La base estaba mutando, transformándose en algo más. La misma forma en que nosotros habíamos construido nuestras instalaciones en el Amazonas, ellos estaban construyendo las suyas. La base se estaba convirtiendo en un nido. Y nosotros éramos la materia prima. El doctor se puso de pie de golpe. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». «Al hangar», dije. «Es la única salida». Méndez asintió. «Entonces vámonos». Nos movimos en formación, con Vasconcelos entre nosotros para protegerlo. Sabíamos que no había vuelta atrás. Si no salíamos antes de que la base se convirtiera completamente, seríamos parte de la transformación. El pasillo antes del hangar estaba completamente infestado. Ya no había paredes. Solo una caverna de carne y nervios que una vez fue metal. El piso ya no era sólido. Cada paso se hundía un poco. Como si camináramos sobre algo blando. «No mires hacia abajo», dije. El sargento no hizo caso, y lo vio. Pedazos de cuerpos estaban dentro de la biopelícula. Manos, rostros, torsos. Algunos aún reconocibles. Otros asimilados por completo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que algunos se movían, no como si estuvieran vivos, no como si intentaran escapar, sino como si estuvieran soñando. Él apartó la mirada. «Sigamos caminando». Llegamos a la entrada del hangar. Pero algo nos detuvo en seco. Nos paramos frente a la puerta blindada, y antes de poder tocarla, se abrió sola. Con un sonido lento, profundo, y al otro lado. Alguien estaba de pie. Nos quedamos helados. Un soldado con su uniforme impecable, con el rostro limpio, con la mirada perdida. Su boca se movió, y habló. Pero su voz no era la suya. Era la voz que habíamos escuchado antes. «No se vayan». Silencio. Méndez alzó su rifle. «¿Quién eres?» El soldado parpadeó lentamente. «No se vayan», su voz no tenía emoción, pero había algo detrás de ella. Un eco. Un sonido de múltiples voces mezclándose en una sola. Era como escuchar a toda la base hablar al mismo tiempo. El sargento disparó. La bala le voló la cabeza, el cuerpo cayó al suelo, pero la voz seguía sonando. «No se vayan». Vasconcelos vomitó en el suelo. Yo empujé la puerta y nos metimos en el hangar. Y lo que vimos dentro nos quitó el aliento. No había helicópteros, ni había equipo militar. Solo una estructura colosal en el centro. Algo que estaban construyendo. Parecía una torre, o un pilar, o una antena, pero hecha de lo mismo que cubrían las paredes. Un organismo. Un transmisor vivo. «Dios», dijo el doctor. Y entonces lo entendimos. No solo estaban cambiando la base. No solo estaban ocupando los cuerpos. Estaban llamando a algo más. Y lo peor de todo, alguien estaba respondiendo. Nos quedamos allí, mirando la torre pulsante de carne y bioluminiscencia. Las criaturas nos estaban ignorando.
porque nosotros ya no importábamos. Ya habían ganado. No era una invasión. Era una terraformación. Un proceso que había comenzado mucho antes de que nosotros llegáramos. Y entonces lo escuchamos, no en la base, no en la selva, no en los monitores, desde el cielo. Una señal. Una respuesta. Algo venía en camino. Algo había escuchado la transmisión que se originaba desde la base. Y estaba respondiendo. Méndez fue el primero en reaccionar. Nos largamos ya. Pero sabíamos que no iba a ser tan fácil. Las criaturas ya no nos atacaban. Simplemente se movían. Caminaban de un lado a otro, recorriendo el hangar, extendiendo la biopelícula por las paredes, las máquinas, el suelo. Eran trabajadores. El transmisor que habían construido era su prioridad. Nosotros ya no significábamos nada. El sargento miró la estructura en el centro del hangar y apretó la mandíbula. Podemos destruirlo. Vasconcelos negó con la cabeza. No. No. ¿Qué dices? El doctor nos miró con los ojos llenos de pánico. ¿No es un transmisor, entonces qué mierda es? Pregunté. Él tragó saliva. Es una puerta. No tuvimos tiempo de reaccionar. En el pasillo detrás de nosotros, las sombras se movieron. La misma voz de antes, la que había hablado con la boca de un soldado, volvió a sonar. No se vayan. Méndez levantó su rifle, pero era inútil. De la biopelícula emergieron nuevos cuerpos, pero estos no eran criaturas. Eran humanos, o lo habían sido. Soldados de la base, médicos, ingenieros. Sus rostros estaban incompletos. Algunos tenían la piel cubierta de biopelícula hasta la mitad, otros tenían huesos expuestos. Sus ojos no parpadeaban. Sus bocas se abrían y cerraban, como si intentaran recordar cómo hablar. Y entonces, todos hablaron al mismo tiempo. Somos ustedes. El sonido no era humano. No era un eco, era una imitación. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. No entendían lo que decían. Solo estaban probando la forma de comunicarse. El sargento disparó. La bala atravesó el cráneo de uno de ellos. El cuerpo no cayó. La biopelícula se regeneró. La cabeza se reformó en cuestión de segundos. Y el rostro volvió a sonreír. Somos ustedes. Corrimos, no había otra opción, disparar era inútil. Las cosas que antes fueron humanas no intentaban detenernos, solo nos seguían, como si estuvieran esperando algo. El hangar tenía un pasillo lateral que conducía a la zona de los transportes terrestres. Si lográbamos llegar allí, podríamos encontrar un vehículo y largarnos. Pero conforme corríamos, la biopelícula comenzó a cubrir el suelo. No podíamos avanzar rápido. Nos hundíamos en la sustancia viscosa. Méndez gritó cuando su bota quedó atrapada. Me tienen. Corrí hacia él y tiré con todas mis fuerzas. El suelo se movió. No era un suelo. Era un organismo. Y nos estaba absorbiendo. Vasconcelos estaba pálido. Nos está reciclando. No lo entendí en el momento. Pero luego vi lo que significaba. A unos metros de nosotros, la biopelícula se abrió. Como si alguien hubiera abierto una compuerta en la carne. Y algo salió de ella. Una figura humanoide, totalmente formada. Con un uniforme militar idéntico al nuestro. Pero su rostro era Ramírez. El soldado que perdimos en la cueva. Nos miró con una expresión vacía. Sus labios se movieron. No nos dejen. El doctor gritó y disparó sin control. Pero ya no servía de nada. Las cosas habían aprendido, ahora nos transformaban. Corrimos con todas nuestras fuerzas. Llegamos a la zona de transportes y encontramos una camioneta blindada. El sargento saltó al asiento del conductor y giró la llave.
El motor no encendió. No, 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 maldita sea. Las luces del tablero parpadearon. Y entonces, la radio se encendió sola. El mismo eco distorsionado salió de los altavoces. No se vayan. Apunté mi rifle en la radio y disparé. El sonido se cortó. Él giró la llave otra vez. El motor rugió con vida. Pisó el acelerador a fondo. La camioneta se movió. Y por primera vez en lo que parecieron siglos, nos alejamos de la base. Íbamos por el camino de tierra a toda velocidad. No miramos atrás. No nos detuvimos. Hasta que vimos las luces. Un convoy militar venía hacia nosotros. Había helicópteros en el cielo, y tanques en el suelo. La base estaba siendo sellada. Nos detuvimos. Nos bajamos de la camioneta con las manos en alto. Los soldados nos apuntaron con rifles. «Identifíquense». El sargento gritó, «¿Fuerza de reconocimiento Águila Negra?» «Somos los únicos supervivientes». Los soldados no bajaron las armas. Uno de los oficiales se acercó. Su rostro no tenía expresión. Su voz fue fría. «¿Están seguros?» Nos miramos. No entendíamos la pregunta. El oficial repitió. ¿Están seguros de que son ustedes? Nos apuntaron con detectores biométricos. Las luces en los dispositivos parpadearon. Y entonces, uno de los soldados dio la orden. «Llévenlos». Nos esposaron. Nos metieron en un helicóptero. No nos dijeron nada. Solo nos llevaron lejos. Vimos desde el aire cómo la base era destruida. Bombardeada, incinerada, reducida a escombros, pero algo en la tierra seguía moviéndose. Y lo peor de todo, la señal seguía transmitiéndose. Nos llevaron a una instalación secreta. Nos separaron, nos interrogaron, nos estudiaron, nos hicieron pruebas que no entendíamos. Y cada vez que les preguntábamos qué estaban buscando, nadie respondía. Hasta que una noche, en mi celda, escuché la radio encenderse. Un sonido rasposo, distorsionado, la misma voz de la base. La misma voz que se había aprendido nuestras palabras, dijo una sola frase: «No se vayan». La radio en mi celda se apagó de golpe, pero el eco de esa voz seguía retumbando en mi cabeza. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que nos separaron. Una noche, algo cambió. Estaba acostado en la litera de mi celda cuando la puerta se abrió sola. Me levanté de inmediato, con el corazón martillando en mi pecho. Afuera no había nadie. El pasillo estaba vacío, con las luces parpadeando de manera errática. Di un paso fuera. Las demás puertas también estaban abiertas. Méndez, Vasconcelos, sus habitaciones estaban vacías. Y entonces, el altavoz de la instalación se encendió. Código Omega activado. Procedan con la erradicación total. Me quedé helado. El protocolo que el gobierno usaba para eliminar instalaciones completas. Para borrar evidencias, no nos rescataron, nos querían hacer desaparecer. Corrí. No había soldados en los pasillos, no había médicos, no había nadie. Las puertas automáticas se abrían solas a mi paso. Era como si la base me estuviera dejando ir. Y eso me asustaba aún más. Llegué a la sala de seguridad. Las cámaras de la base seguían encendidas. Miré los monitores, vi algo que no debía haber visto, un laboratorio, un contenedor de vidrio con algo dentro. Una forma humanoide con una sustancia negra recorriendo el cuerpo. Apagué las pantallas y corrí. Llegué al hangar de la instalación. Un solo helicóptero seguía allí. Sabía que en minutos la base iba a ser destruida. Sabía que tenía que salir de ahí. Pero entonces, una figura apareció en la entrada del hangar. Mi piel se erizó, era yo, o algo que tenía mi rostro, mi uniforme, mi postura, pero con una expresión vacía, sonrió. Y habló con mi voz: «No te vayas». Sentí pánico. No lo pensé.
Corrí al helicóptero, subí, encendí los motores. La figura no me siguió, solo se quedó allí, observándome, como si supiera algo que yo no. Cuando me elevé en el aire, vi las luces del bombardeo en la distancia. La instalación secreta fue aniquilada en cuestión de segundos. Un destello blanco lo consumió todo. Pero aún podía sentirlo. Ese eco en el aire. Esa sensación de que no estaba solo. Que nunca había estado solo. Horas después aterricé en un punto clandestino y logré desaparecer del radar del gobierno. Creí que estaba a salvo, creí que había escapado. Hasta que una noche, encendí una radio en el cuarto de motel. Solo por llenar el silencio. Pero en lugar de estática, escuché una transmisión. ¿Qué dijo con mi propia voz? No te vayas. Me quedé en silencio. Apreté los puños y apagué la radio. Pasé la noche con la pistola en la mano, sin cerrar los ojos. El cuarto de motel estaba en penumbras, iluminado solo por el tenue resplandor del letrero de neón en la ventana. Pero yo no miraba la luz. Miraba la radio. Seguía apagada. Pero aún así, sentía su presencia. Sabía que si la encendía de nuevo, seguiría transmitiendo. No era una frecuencia cualquiera. No era un error. Era un mensaje. Como si algo me estuviera llamando. Como si algo me estuviera buscando. Y lo peor de todo, sentía la tentación de responder. Al amanecer, me largué del motel sin mirar atrás. Llevaba semanas evadiéndome del gobierno. Cambiaba de ciudades, de nombres, de documentos. Sabía que si me encontraban, no saldría vivo. Pero lo que me preocupaba no era el gobierno. Era el hecho de que seguía sintiéndolos cerca. A veces, cuando pasaba junto a una radio encendida en una tienda, captaba fragmentos de sonido. Un mes después, me escondía en una cabaña aislada en las montañas. Sin contacto con el mundo, sin noticias. Creí que estaba a salvo. Creí que lo había dejado atrás. Hasta que recibí una llamada. El teléfono no debería haber sonado. El tono era bajo, irregular. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Pero entonces volvió a sonar. Y volví a ignorarlo. A la tercera vez, lo cogí. No dije nada. Al otro lado de la línea, nadie hablaba. Y luego, una sola frase. No te vayas. Colgué de inmediato. Y me quedé sentado en la oscuridad, con la pistola en la mano, sabiendo que no importaba cuán lejos corriera. Ellos ya estaban en todas partes. Al día siguiente, decidí que tenía que saber la verdad. No podía seguir huyendo sin entender qué estaba pasando. Me dirigí a una biblioteca en una ciudad pequeña y pedí acceso a los ordenadores públicos. Busqué noticias recientes. Y lo que encontré me dejó helado. Había desapariciones en todo el mundo. Pero no eran desapariciones normales. Eran militares, científicos, equipos de investigación en zonas remotas. Ninguna noticia oficial lo conectaba, pero yo sabía lo que significaba. Me levanté de golpe. Sentí una punzada de paranoia. Había gente en la biblioteca. Personas comunes, leyendo, escribiendo, revisando noticias, pero ahora, me parecían diferentes. ¿Cómo podía estar seguro de que todos eran humanos? ¿Cómo podía saber si alguno de ellos no era como los que vi en la base? Los imitadores, los que aprendían a ser nosotros. Salí del edificio sin mirar atrás. Pero cuando llegué a la calle, me detuve en seco. Un televisor en un escaparate mostraba noticias en vivo. Y en la esquina de la pantalla, vi el logo de la organización que nos había enviado al Amazonas. Era una conferencia de prensa del gobierno. Un hombre de traje hablaba con tono serio, explicando algo sobre protocolos de seguridad en zonas remotas, pero no me importaba lo que decía, me importaba su rostro. Era el oficial que nos interrogó después de la misión. El mismo que ordenó la erradicación de la base. El mismo que nos miró con una expresión vacía y preguntó,
¿Están seguros de que son ustedes? Lo miré en la pantalla, y supe la verdad. Ese hombre ya no era el mismo. Y si ya estaban en el gobierno, si ya estaban imitándonos a ese nivel, el nido ya no estaba en las profundidades. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Se había expandido. Y lo peor era que nadie lo sabía, nadie excepto yo. Aceleré el paso por la acera, con la gorra baja y las manos en los bolsillos. No podía quedarme en la ciudad. El gobierno me estaba buscando. Pero lo que me daba más miedo era que no solo eran ellos. Si esas cosas ya habían aprendido a imitar humanos a ese nivel, entonces podían estar en cualquier lugar. Podían estar caminando junto a mí. Me crucé con un policía en la esquina. Mi primer instinto fue seguir de largo, no hacer contacto visual. Pero algo en su expresión me inquietó, me miraba demasiado, como si me reconocieran, no como si me reconociera, como si estuviera analizando mi rostro, memorizándolo. Tragué saliva y giré en la siguiente calle. Doblé una esquina, luego otra, perdiéndome en la multitud. Si ese policía era uno de ellos, sabía que estaba aquí. Y si sabía que estaba aquí, no iba a estar solo mucho tiempo. Me dirigí a la estación de autobuses. La terminal estaba abarrotada de gente esperando sus salidas. Un refugio perfecto. Si algo había aprendido en todo este tiempo era que la forma más efectiva de esconderse no era huir a un lugar vacío. Era mezclarse. Compré un billete en efectivo sin decir nada. Cualquier destino. Lo que importaba era salir de la ciudad. Subí al autobús y me deslicé hacia el fondo, con la capucha puesta. Esperé, conté los segundos. El motor rugió. El autobús comenzó a moverse. Y por un momento, creí que había logrado escapar. Hasta que lo vi. 2 filas adelante, en el lado derecho del autobús, había un hombre que no parpadeaba. No parecía hacer nada sospechoso. No tenía una radio, ni un arma. Me estaba mirando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé la mirada, fingí estar distraído. Miré el reflejo en la ventana. El tipo seguía mirándome. No de la forma en que alguien te observa porque cree reconocerte, era diferente, era como si estuviera esperando algo. Mi respiración se aceleró. No era posible, no me habían seguido, no me habían visto, no podrían haber sabido que estaba en este autobús, pero ahí estaba. Apreté el puño. La paranoia podía estar jugándome una mala pasada. Tal vez solo era un tipo raro. Tal vez no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Pero no podía correr riesgos. Esperé hasta que el autobús hizo una parada en una carretera desierta. Me levanté de golpe y bajé sin mirar atrás. El conductor gritó algo, pero no lo escuché. Solo caminé rápido. El autobús se puso en marcha de nuevo y se perdió en la carretera. Me quedé solo, con un campo abierto a mi alrededor y un camino de tierra que se extendía hasta perderse en el horizonte. Suspiré, tal vez había exagerado, tal vez estaba enloqueciendo, pero entonces, a lo lejos, en la carretera, vi el autobús detenerse de nuevo. Y vi una figura bajando, el hombre que me había estado mirando. Y comenzó a caminar hacia mí. No corrí, no al principio, esperé. Miré su forma de moverse, no era normal, los pasos eran demasiado uniformes, como si estuviera imitando la forma en la que camina un humano. Pero sin entender realmente cómo hacerlo. Eso fue suficiente para convencerme, entonces corrí. El campo era inmenso. No tenía idea de dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que quedarme allí. Corrí por el camino de tierra, con los pulmones ardiendo y la mochila golpeando mi espalda. No miré atrás, no quería saber si me estaba siguiendo, no quería saber qué haría si me alcanzaba, solo seguí corriendo. Después de una hora, llegué a un pequeño pueblo. Cabañas de madera, un par de coches viejos estacionados. Nadie en las calles, era un pueblo fantasma. Entré a una tienda, el tipo detrás del mostrador me miró con desconfianza. ¿Necesitas algo? Un teléfono.
Me miró por un momento, como si estuviera decidiendo si echarme o no. Luego señaló un viejo teléfono público en la esquina. Me acerqué y marqué un número que no usaba desde hacía años. El único número que podía marcar, sonó 3 veces. Y alguien contestó. No dije nada, solo escuché una respiración baja, luego, una voz. Sabemos quién eres. Corté la llamada. Salí de la tienda sin pagar y sin mirar atrás. Me alejé del pueblo, sintiendo la paranoia devorándome el cerebro. Esa noche, dormí en una estación de servicio abandonada. O al menos intenté dormir. Porque en la madrugada, escuché el sonido de una radio encendiéndose sola. Y la voz que sonaba en la oscuridad no era humana. No puedes escapar. Me quedé en la oscuridad, sin atreverme a moverme. La radio seguía encendida, emitiendo solo estática ahora. Pero sabía lo que había escuchado. La voz no tenía tono, ni emoción, ni humanidad, pero usaba mi propia voz. Como si hubiera aprendido a hablar escuchándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Al amanecer, me obligué a salir de la estación de servicio. Mi mente estaba desbordada. Había pasado demasiado tiempo huyendo de algo que no podía ver, que podía estar en cualquier parte, que podía estar caminando junto a mí sin que me diera cuenta. Pero si algo había aprendido en el ejército era que, si pasaba suficiente tiempo siendo cazado, tarde o temprano, tenías que volverte el cazador. No podía seguir huyendo. No podía seguir sin respuestas. Tenía que saber qué estaba pasando. Conseguí un coche, robando una llave en un taller de carretera. No me sentí mal por hacerlo. Necesitaba moverme. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Volvería al único lugar que podía darme respuestas. El Amazonas. El sitio donde todo comenzó. Si la señal todavía seguía transmitiéndose, tenía que saberlo. Porque, en el fondo, una idea espeluznante se había metido en mi cabeza. ¿Y si la señal nunca fue una advertencia? ¿Y si era una invitación? Conduje durante días, deteniéndome solo para cargar combustible y comer. Mi paranoia iba en aumento. Cada vez que entraba en una tienda o en una estación de servicio, sentía la necesidad de observar a la gente. Mirar cómo caminaban. Mirar si parpadeaban en intervalos normales. Escuchar cómo hablaban. No podía evitarlo. No podía confiar en nadie. Porque ya no sabía quiénes eran humanos y quiénes eran ellos. Finalmente, llegué al Amazonas. O lo que quedaba de la zona donde aterrizamos la primera vez. Lo que vi me dejó sin aliento. No de los restos del estallido con la que sellamos la grieta. Solo había selva densa. Como si la tierra misma la hubiera devorado. Como si la biopelícula no solo se hubiera expandido sino que hubiera reconstruido el entorno. Como si nunca hubiéramos estado ahí. Pero yo sabía la verdad. Algo seguía ahí abajo y seguía creciendo. Saqué un receptor de señales de radio y escaneé las frecuencias. Un viejo hábito. Pero esta vez, no tenía que buscarla, porque la señal ya estaba ahí, fuerte, clara, constante. Y se estaba transmitiendo justo debajo de mis pies. La cueva seguía viva. Pero entonces, el receptor de radio hizo algo que no esperaba. La señal cambió, dejó de ser estática y pulsaciones sin sentido. Se convirtió en algo diferente, voces, palabras dichas con mi voz. Vuelve. Me quedé paralizado. La radio seguía hablando. Y la voz era mía, pero no era una grabación. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía lo que significaba. Sabía lo que intentaban decirme. No estaban solo imitando mi voz. Me estaban esperando. Y en ese momento, supe la verdad. Nunca escapé. Siempre me dejaron ir, porque sabían que volvería. El suelo bajo mis pies latía como un corazón enterrado, una pulsación lenta y profunda que resonaba en mis huesos. El aire de la selva estaba denso, sofocante, cargado de humedad y algo más, algo que no podía ver pero que se sentía en la piel,
como electricidad en el aire antes de una tormenta. Tomé una pala del equipo que había robado en mi viaje y clavé la hoja en el suelo. La tierra parecía extrañamente blanda, casi como si no opusiera resistencia. Excavé sin pensar, con cada palada respiraba más rápido, sintiendo que mis propios músculos sabían algo que mi mente aún no comprendía. No tardé en encontrar lo que estaba buscando. La biopelícula. Un brillo azul, húmedo y pulsante se filtró entre la tierra removida. Mi instinto me decía que parara. Pero no lo hice. Seguí cavando hasta que la capa delgada de tierra cayó bajo mi peso y caí. El golpe me sacudió los pulmones y un dolor agudo se disparó en mi costado. Mi linterna cayó rodando y parpadeó débilmente antes de estabilizarse. Me levanté con un gemido y traté de orientarme. Había caído en una cavidad subterránea, una que no debería estar ahí. La grieta que sellamos era mucho más profunda, pero esto era algo nuevo. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de biopelícula, pero no como la que vimos la primera vez. Esta se movía lentamente, como si respirara. Como si estuviera viva en un sentido que iba más allá de lo biológico. Era como estar dentro del cuerpo de algo inmenso y consciente. Avancé con cautela, con la linterna temblando en mi mano. No podía escuchar mis propios pasos, solo un sonido húmedo y orgánico que provenía de todas partes a la vez. Como si la cueva estuviera susurrando, llamándome más profundo. Y entonces lo vi. El túnel descendía más allá del alcance de mi luz, pero en el suelo, dispersos como restos olvidados, había huesos humanos. Algunos aún tenían fragmentos de uniformes. Vi una placa de identificación medio fusionada con la biopelícula. La recogí con manos temblorosas y la giré bajo la luz. Cabo Herrera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Habíamos visto a Herrera ser arrastrado en la cueva original. Pero si su cuerpo estaba aquí, eso significaba que este túnel estaba conectado con el nido original. La radio en mi cinturón crujió con estática, antes de que pudiera reaccionar, la voz volvió a sonar. Ya estás en casa. Mi linterna parpadeó y por un instante la oscuridad fue total. Y en ese instante, algo se movió. No sé si fue un reflejo o mi instinto militar, pero disparé sin pensar. El estruendo del rifle sonó en la cueva, pero no había nada allí. Solo la biopelícula, que ahora vibraba con cada latido lento. Algo me estaba observando. Algo sabía que estaba aquí. Mi única opción era seguir adelante. Volver a la superficie no era una opción. No ahora. Sabía que si trataba de subir, algo me detendría. Algo me alcanzaría antes de poder escapar. Seguí avanzando, descendiendo más profundo en la caverna. La biopelícula en las paredes comenzó a cambiar de color, pasando del azul pálido a un tono rojo oscuro. El aire se volvió más denso, más pesado. Algo enorme estaba aquí abajo. Algo que estaba esperando. Mi pie tocó un borde inesperado y casi caí al vacío. Me detuve justo a tiempo y dirigí la linterna hacia abajo. La cueva se abría en una gigantesca cámara subterránea, mucho más grande que la que encontramos en la primera misión. En el centro seguía el lago, o por lo menos lo parecía. Su superficie era negra, espesa, pero no reflejaba la luz de la linterna. No era agua, era algo distinto, algo vivo. Y entonces, el lago se movió. Un estremecimiento recorrió la superficie y una burbuja inmensa se formó en el centro, como si algo estuviera respirando debajo. Retrocedí un paso, con el rifle temblando en mis manos. Y entonces, la biopelícula de la pared se abrió. No con un crujido. No con un estallido de tierra y roca. Se abrió como carne cortada. Y de su interior, algo salió. Simplemente se dejó caer al suelo con un sonido húmedo. Era una figura humanoide, pero no completamente formada. Su piel era una mezcla de carne y biopelícula, aún fusionándose, aún moldeándose. Sus ojos eran dos cavidades negras que brillaban con un leve resplandor azul. Y cuando su boca se abrió, dijo mi nombre. Con mi propia voz. Mi cuerpo se paralizó. No es posible,
La cosa inclinó la cabeza, como si estuviera aprendiendo. Su boca se movió de nuevo. No es posible. Retrocedí, pero mis botas resbalaron en la biopelícula y caí de espaldas. La cosa avanzó. Cada paso era un eco de mis propios movimientos. Cada gesto, cada inclinación de cabeza, era como si estuviera copiándome. Como si me estuviera estudiando. Como si fuera yo, pero no del todo. Y entonces, detrás de ella, el lago se agitó de nuevo. Algo enorme estaba despertando allí dentro, algo que había estado latente en las profundidades durante quién sabe cuánto tiempo, esperando el momento adecuado para salir. La cosa humanoide frente a mí seguía observándome con esos ojos oscuros y vacíos, con su piel aún moldeándose en una imitación imperfecta de lo que yo era. Cada uno de sus movimientos parecía un reflejo deformado de los míos, como si tratara de aprender, de ser más precisa. Pero la voz era lo peor. Sonaba como yo, pero no era yo. Era un eco distorsionado, una imitación torpe que aún no comprendía del todo lo que significaban las palabras que pronunciaba. Por primera vez en mi vida, comprendí que no estaba viendo a un simple ser hostil. Estaba viendo el siguiente paso en la evolución de algo completamente alienígena. Algo que ya no necesitaba solo carne. Algo que ahora necesitaba identidad. A medida que se elevaba la sustancia del lago, la biopelícula de las paredes vibró en sincronía, latiendo con una cadencia perfecta. Era un sistema nervioso. Un organismo colosal. No había forma de describirlo con precisión. No tenía una forma definida, no tenía un rostro, pero me estaba viendo. Me reconocía. Y en ese momento, entendí lo que era. No era solo un ser. Era la colmena entera. Toda la biopelícula, todas las criaturas, todo a lo que nos habíamos enfrentado en la base militar eran solo extensiones de esto. De lo que ahora me llamaba por mi nombre. Álvarez. Su voz sonó en mi mente sin pasar por mis oídos. No era un sonido, era un pensamiento. No era comunicación. Era contacto. Retrocedí, sintiendo el temblor en mis manos mientras levantaba el rifle. No tenía sentido. No tenía oportunidad. Pero sí iba a dejar de vivir allí, no iba a hacerlo sin pelear. Apreté el gatillo. La ráfaga de disparos se perdió en la masa oscura sin ningún efecto. Las balas fueron absorbidas como si hubieran sido disparadas a un pantano. Ni un solo impacto causó daño. La voz en mi mente sonó de nuevo. No dispares. Sonaba tranquila. No era una orden, no era una súplica, era solo un hecho. Algo que sabía iba a obedecer. La cosa frente a mí, la que imitaba mi cuerpo, dio un paso adelante y extendió su mano. No como un ataque. No como un intento de atraparme. Como si estuviera esperando que yo hiciera lo mismo. Como si esperara que yo entendiera. Supe lo que pasaría si la tocaba. Lo supe en lo más profundo de mi ser, mi piel se abriría, mi carne se fundiría con la suya, mis pensamientos dejarían de ser solo míos, y en ese instante, yo también hablaría con mi propia voz. Me convertiría en uno de ellos. Mi rifle tembló en mis manos. Con una velocidad nacida de la desesperación, lancé la mochila al suelo y la abrí de un tirón. Dentro, tenía lo único que podía marcar la diferencia, cargas T4. Las había traído como última opción. Sabía que podía necesitarlas, pero nunca imaginé que llegaría a usarlas. La criatura que imitaba mi forma no reaccionó, solo me observó, como si entendiera lo que iba a hacer, y lo que era peor, no parecía asustada. Eso me asustó aún más, pero no me detuve. Coloqué las cargas en la biopelícula que cubría la caverna y programé el temporizador. 60 segundos. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Tiempo suficiente para correr, o al menos, para intentarlo. El lago negro se agitó violentamente, la colmena se dio cuenta. El sonido en mi cabeza se volvió una cacofonía de voces: no lo hagas, no te vayas, vuelve. No era furia, no era pánico, era desilusión. Y eso casi me hizo dudar,
pero ya era tarde, corrí. El túnel tembló con una fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Rocas comenzaron a caer desde el techo, aplastando partes de la biopelícula, pero no la destruían, solo se adaptaba. Salté por una pendiente de tierra suelta y corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el calor del estallido expandirse detrás de mí. Y en medio de todo escuché mi propio grito, pero yo no estaba gritando. La cosa que me imitaba lo hacía por mí. Me estaban dejando ir. Pero no porque no pudieran detenerme, sino porque ellos sabían lo que yo no. Eso no iba a acabar con ellos, eso no los iba a detener. Corrí hasta que la luz natural me cegó los ojos. Emergí de la caverna justo cuando la tierra se cerró detrás de mí. El suelo bajo mis pies dejó de temblar, pero yo seguía sintiendo el latido de la colmena vibrando en mis huesos. No era un sonido, no era un eco, era algo más profundo, más visceral. Sabía que lo que acababa de hacer no había servido de nada. No los había destruido. Solo había ganado tiempo. Mi cuerpo exigía descanso, pero mi mente sabía que no podía detenerme. La selva me rodeaba, espesa y opresiva, como si la naturaleza misma se hubiera convertido en parte del nido. No había señales del estallido. Era como si el terreno hubiera sanado por sí mismo, como si nunca hubiera sido molestado. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había debajo. Sabía que seguía vivo. Me obligué a moverme. Mis piernas protestaban, pero no tenía otra opción. Tenía que alejarme lo más rápido posible. La colmena había decidido dejarme ir, pero eso no significaba que estuviera a salvo. No podía confiar en el silencio. No podía confiar en nada. Caminé durante horas sin rumbo, con la sensación de que la selva se cerraba a mi alrededor. Los árboles parecían más altos, más densos, como si la vegetación hubiera crecido en cuestión de minutos. Intenté usar mi brújula, pero la aguja giraba sin control, como si el campo magnético del área hubiera sido alterado. Algo en la biopelícula estaba afectando todo. Algo estaba cambiando la estructura misma del entorno. No podía quedarme aquí. Tenía que salir de la jungla y encontrar la manera de alertar a alguien, a cualquiera que pudiera escucharme. Pero, ¿a quién? El gobierno ya sabía lo que había aquí. Ellos intentaron destruir la base. Intentaron erradicar lo que encontramos. Y fallaron. ¿Cuántas veces lo habían intentado antes? ¿Cuántas veces habían encontrado algo como esto y lo habían sepultado antes de que alguien más lo descubriera? Seguí avanzando hasta que escuché algo en la distancia. Motores. Me detuve de golpe. Mi primer pensamiento fue que el ejército había venido a buscarme, que de alguna forma sabían que estaba aquí. Me arrastré entre la vegetación y me acerqué con cautela. A través de las hojas, vi un grupo de vehículos. No eran militares. Eran civiles, pero no turistas. Exploradores, científicos. Me tomó un momento darme cuenta de lo que eso significaba. Estaban investigando la zona. Mi corazón se aceleró. Me levanté de golpe y salí de mi escondite con las manos en alto. Oigan. ¿Necesito ayuda? Los hombres se giraron de inmediato, sorprendidos por mi presencia. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con barba y una camisa empapada de sudor, dio un paso adelante con expresión cautelosa. ¿Quién demonios es usted? ¿Cómo llegó aquí? Intenté controlar mi respiración, pero mi cuerpo temblaba por el esfuerzo y el miedo. Tienen que irse, ahora mismo, no deberían estar aquí. El hombre me miró con sospecha. ¿Por qué? Estamos aquí por una expedición. Detectamos actividad geotérmica anómala en la zona, cambios en la vegetación y señales electromagnéticas que no deberían estar aquí. La señal. Supe en ese momento que era demasiado tarde. La colmena nunca dejó de transmitir. Y ahora, como si fuera un imán, había atraído a más personas. Me acerqué a él y lo tomé del brazo con urgencia. Escúcheme, no es seguro. No es actividad geotérmica. No es algo natural.
No es algo que ustedes puedan entender. El hombre se soltó de mi agarre, molesto. Mire, amigo, no sé quién es usted ni qué hace aquí, pero estamos en una expedición científica con autorización. Si hay algo que nos quiera decir, puede hacerlo con calma. No tenía tiempo para esto. No podía explicarlo. No podía hacer que entendieran sin ver lo que yo vi. Sin sentir lo que yo sentí. Los otros miembros del equipo ya estaban bajando equipo de los vehículos, preparando instrumentos, sacando monitores de frecuencia. Todo dentro de mí me decía que los detuviera, que hiciera lo que fuera para evitar que se acercaran más. Porque si se quedaban, no saldrían de aquí. Pero no me escucharon. No me creyeron. Y entonces, una de sus radios portátiles emitió estática. Todos se giraron hacia el dispositivo con curiosidad. Uno de los asistentes ajustó las frecuencias y frunció el ceño. Eso es raro. No había interferencias antes. Y entonces, la estática se transformó en palabras. Vuelve. Mi garganta se secó. Era mi voz. El equipo de científicos se miró entre sí, confundidos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó uno de ellos. Otro ajustó el monitor y el sonido se repitió. Vuelve. El hombre de barba se giró hacia mí con el rostro pálido. ¿Qué está pasando aquí? No tuve tiempo de responder. El suelo se abrió. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Una parte del terreno cayó como si hubiera sido tragada desde abajo. Un agujero negro y profundo se formó justo donde estaban los equipos. Dos de los científicos cayeron de inmediato, sus gritos se cortaron antes de que pudieran llegar al fondo. Los demás retrocedieron con pánico, pero ya era demasiado tarde. Las raíces de los árboles se movieron. No eran raíces. Eran tentáculos de biopelícula. Salieron de la tierra como serpientes, envolviéndose alrededor de los tobillos de los que aún quedaban en la superficie. Los científicos gritaron, tratando de liberarse, pero la sustancia se fusionó con su piel. Uno de ellos intentó cortar la biopelícula con un cuchillo, pero antes de que pudiera hacer el primer corte, su brazo se quedó inmóvil. Lo miré a los ojos. Y vi que ya no eran suyos. El pánico me recorrió el cuerpo, sabía lo que estaba pasando. No me importó que me vieran, no me importó lo que pasara con los demás. Corrí con todas mis fuerzas. Atravesé la selva con el eco de los gritos detrás de mí, sin mirar atrás, sin detenerme. Sabía lo que vendría después. No habría más gritos. Solo silencio. Solo absorción. Seguí corriendo hasta que encontré un vehículo con las llaves aún puestas. Me subí de un salto, encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. El motor rugía mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad por el camino de tierra, las ruedas derrapaban en el lodo y las ramas de los árboles azotaban la carrocería como si la selva intentara aferrarse a mí, como si no quisiera dejarme ir. Mis manos temblaban sobre el volante y mi respiración era entrecortada, pero no me detuve. No podía detenerme. Lo que vi en la cueva, lo que vi en la base, lo que vi en la selva en esas últimas horas, todo apuntaba a lo mismo, habíamos perdido. El nido ya no estaba contenido en las profundidades, no era un problema de una sola ubicación, no era algo que pudiéramos sellar y dar por terminado. No. Se había extendido. El bosque a mi alrededor comenzó a aclararse, los árboles cedieron paso a una carretera más abierta. El sudor me corría por la frente y el cuello, pegándome la camisa al cuerpo. No sabía a dónde iba, solo que tenía que salir de allí. Tenía que encontrar a alguien que me escuchara. Tenía que contar lo que había visto. Pero entonces, en el horizonte, vi algo que me dejó helado. Un puesto de control militar. Reduje la velocidad de inmediato. No podía aparecer como un loco, no podía permitir que me detuvieran sin pensar. Había patrullas bloqueando la carretera y soldados armados revisando los vehículos que pasaban. No llevaban uniformes comunes, no eran tropas regulares. Eran de operaciones encubiertas. No había vuelta atrás. Tenía que seguir adelante.
Reduje la velocidad y me acerqué, fingiendo calma, respirando hondo para evitar que mi agitación me delatara. Un soldado levantó la mano y me indicó que me detuviera. Bajé la ventanilla, sintiendo el aire caliente pegarme en la cara. Identificación. Su tono era neutral, pero su mirada no. Me observaba demasiado, analizándome como si estuviera buscando algo más allá de mis palabras, más allá de mi apariencia. Saqué un documento falso que había conseguido durante mi huida, pero sabía que no iba a engañarlos. Sabían quién era yo. El soldado tomó el documento sin mirarlo realmente y dio un paso atrás. Salga del vehículo. Apreté los dientes, tanteando con la mano la pistola oculta bajo mi chaqueta, pero era una locura. Eran demasiados, estaban armados, y si hacía un movimiento en falso, acabarían conmigo antes de que pudiera hacer algo. Así que obedecí. 2 soldados más se acercaron y me rodearon. Uno me revisó con rapidez, retirándome el arma y cualquier objeto que pudiera representar una amenaza. El otro habló en su radio. No pude escuchar lo que dijo, pero sí vi la reacción del oficial a cargo. No había sorpresa en su rostro. Sabían que vendría. Uno de los soldados me tomó del brazo con firmeza y me empujó hacia una de las patrullas. Me llevaron a una instalación que no reconocí, lejos de cualquier zona urbana, un sitio oculto entre montañas y selva, imposible de ubicar en un mapa. No intentaron interrogarme de inmediato. Me dejaron en una celda con paredes de hormigón gris, sin ventanas, solo una puerta metálica que no se abría desde dentro. No había relojes, no había sonido del exterior, no había forma de medir el tiempo. No sé si fueron horas o días. Cuando la puerta finalmente se abrió, no entró un soldado. Entró él. El oficial que nos había interrogado la primera vez cuando regresamos del Amazonas, el mismo que había ordenado la erradicación de la base. Pero su rostro no era el mismo. Sus ojos estaban vacíos, su piel demasiado tensa, como si algo estuviera usándolo en lugar de ser él. Se sentó frente a mí con calma, cruzó las manos y me observó durante varios segundos sin hablar. No debiste volver. Su voz era la misma de siempre, pero había algo en ella, algo en su tono, en la forma en que pronunciaba las palabras. No era una amenaza, era una afirmación. No respondí. Sabía que no tenía sentido hacerlo. La humanidad siempre ha vivido con cosas que no comprende. Cosas que nunca sabrá que existen. Cosas que no necesitan ser anunciadas. Me incliné hacia adelante. ¿Cuántas veces han encontrado algo como esto? No lo suficiente. El peso de esas palabras me golpeó como una bala en el pecho. Esto no era la primera vez. No era un error, no era un accidente. Esto era parte de algo más grande, algo que había estado ocurriendo desde antes de que yo naciera, antes de que mi equipo descendiera a esa grieta maldita. ¿Qué planean hacer? El oficial se levantó, se acomodó el uniforme y se dirigió a la puerta. Nada. Me di cuenta en ese momento de lo que iba a pasarme. Iban a hacerme desaparecer, como hicieron con todos los demás que sabían demasiado. Mi equipo, los científicos, cualquiera que hubiera estado cerca del nido. Nadie recordaría mi nombre. No habría informes. No habría testigos. El oficial me dedicó una última mirada antes de salir de la celda. Descansa, teniente. Ya no tienes que correr. No podía hacer nada. Y entonces, en la absoluta oscuridad de la celda, escuché un sonido. Una señal. La biopelícula estaba aquí. No la podía ver, pero podía sentirla. El gobierno nunca había intentado erradicar la amenaza. Nunca tuvieron control sobre ella. Solo estaban tratando de retrasar lo inevitable. Y ahora, ya era demasiado tarde. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.